Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2. Buenos días a Juan Diego, que está en este momento conectado a la sesión sincrónica. Em, de igual forma les recuerdo, esta sesión está siendo grabada en el aplicativo OBS Studio para que posterior a los 14 días que permite la plataforma Big Blue Button mantener este video, pues después ustedes también puedan observar las temáticas que nosotros trabajemos, que les mencioné yo en esta sesión el día de hoy. Ese video yo creo que lo estaré cargando en el transcurso de esta semana o de la siguiente semana, y así ustedes podrán observarlo de aquí a que finalice el curso. Bien, les recuerdo, durante el desarrollo de la sesión sincrónica yo voy a estar compartiendo una presentación sobre las temáticas a trabajar el día de hoy. Por lo tanto, no puedo observar al instante los preguntas, comentarios que ustedes tengan sobre las temáticas, pero al igual, al finalizar la sesión, yo doy el espacio para que podamos aclarar cualquier tipo de inquietud que se tenga sobre los temas que se trabajan o también sobre el desarrollo de las actividades que ustedes deben presentar o que están desarrollando en este momento de este módulo número 2. Bien, entonces voy a iniciar la presentación correspondiente a este módulo número 2 del aula formulación y evaluación de proyectos. Este módulo 2 se denomina eh, evaluación de proyectos. En el mismo pues vamos a hablar sobre los diferentes estudios de factibilidad que comúnmente se tienen en cuenta a la hora de evaluar un proyecto. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, y como se los acabo de mencionar, esta sesión tiene el objetivo de aclarar algunos aspectos relacionados a la viabilidad de proyectos y puntualmente hacia los ejercicios o los estudios de factibilidad de proyectos que son utilizados como metodología comúnmente para validar previamente la ejecución de un proyecto. Entonces vamos a tener la siguiente agenda de la sesión sincrónica. En primer lugar, pues vamos a hacer una breve introducción a lo que es ese módulo número 2 del curso. Vamos a ver de qué se tratan los estudios de factibilidad, cuáles son. Precisamente pues serán el estudio de factibilidad de mercado, el técnico, el financiero, que es puntualmente el que ustedes están aplicando en este momento en el desarrollo de la actividad que deben estar desarrollando actualmente, del cual también hay un video explicativo donde yo realizo un ejemplo muy similar al taller que deben entregar. Y por último, el estudio de factibilidad legal y administrativo, para finalmente hablar de algunos conceptos adicionales como es el punto de equilibrio, el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Bien, este módulo número 2 se denomina viabilidad de proyectos. Ustedes tienen tres actividades que desarrollar en este mes que nos queda del curso. Esa primera actividad se denomina tarea de evaluación del caso de negocio. Es una actividad que, si no estoy mal, tiene vencimiento el próximo día lunes a las 8 de la mañana, en el cual pues simplemente ustedes deben desarrollar una presentación de un taller de un flujo de caja de dos proyectos que se plantean en el ejercicio. Esta actividad tiene como objetivo principal que, además de que ustedes sepan cómo se establece un flujo de caja y cuáles son los cálculos que se deben realizar, pues el objetivo realmente importante no es que ustedes realicen los cálculos, porque el cálculo lo realiza muy fácil Excel, y básicamente es implementar lo mismo que se menciona en el video de ejemplo a un nuevo Excel que ustedes van a desarrollar, ¿no? La idea es que ustedes puedan interpretar de manera adecuada los diferentes elementos, los diferentes factores que están en el ejercicio, y ahí está el secreto, ¿no? La idea es saber interpretar esos factores, y esos factores simplemente utilizarlos en la metodología matemática que tiene el diseño del aplicativo, ¿no? La idea no es que ustedes identifiquen cómo calcular un flujo de caja, porque eso lo pueden encontrar ustedes en cualquier lado.
sino la idea es que ustedes sepan identificar claramente los diferentes factores y las diferentes variables que se pueden encontrar en un entorno real de este tipo de ejercicios, porque no siempre a la hora que ustedes vayan a evaluar un proyecto, a la hora que ustedes vayan a verificar la viabilidad financiera de un proyecto, pues van a encontrar siempre las mismas características a los proyectos, ¿no? Cada uno va a tener características distintas que obviamente los va a llevar a ustedes a tener esa complejidad de tener que interpretar de manera adecuada los elementos de evaluación de ese proyecto. Por lo tanto, acá les hago una aclaración que lo he visto en varias preguntas, no solamente en una, sino en muchas preguntas que me han hecho ustedes a través del correo electrónico sobre algunos aspectos de esa actividad y es que algunos me preguntan que cuál es la inversión inicial, que si el costo de compra es un costo operativo, que si se suma dentro de todos los periodos, lo mismo el costo de renovación de flota. El costo de compra y el costo de renovación de flota son elementos únicos que se realizan en la empresa, ¿no? O sea, no son aspectos que ustedes deben incluir en todos los periodos porque eso sería como si la empresa se comprara varias veces. Es decir, como si yo hoy compro la empresa de transportes en Venezuela, la tomo, le cambio totalmente la flota para modernizar la flota y el siguiente año vuelvo y compro mi misma empresa y vuelvo y renuevo la flota que el año anterior había renovado, ¿no? No, eso no es así, sino es una inversión inicial que se realiza con el objetivo de comprar la empresa, que yo la empresa solamente lo voy a comprar una vez y luego renuevo la flota para el total de los periodos que yo voy a ejecutar el proyecto. ¿Sí? Al final de esos tal vez 10 años, 12 años que se ejecute el proyecto, pues posiblemente habrá la necesidad de nuevamente renovar la flota, ¿sí? Que eso será ya otro ejercicio de evaluación de un proyecto dependiendo de la viabilidad de la misma. Pero ahí no será necesario comprar nuevamente la compañía porque la compañía ya será mía, ¿no? Entonces tengan en cuenta que la inversión inicial saldrá de la suma entre el costo de compra de cada uno de los proyectos junto con el costo de renovación de flota que tenga cada uno de ellos. Bien, y después de esa actividad tendremos dos evaluaciones, una correspondiente a los conceptos y temáticas vistas en este módulo número 2 y finalmente tendremos una última evaluación del curso que busca medir pues precisamente todos los aspectos y conceptos vistos tanto en el módulo 1 como en el módulo número 2. Bien, entonces hablemos de los estudios de factibilidad. Nosotros podemos identificar diversas formas de poder evaluar previamente los proyectos, es decir, de verificar si nosotros contamos con los elementos, con las herramientas, con los recursos, perdón, necesarios para poder ejecutar un proyecto, ¿no? Antes de yo realizar, emprender el ejercicio, ejecutar esas actividades propias del proyecto, pues yo tengo que validar que efectivamente yo cuento con los elementos necesarios, con los elementos que necesito para poder realizarlo, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos clasificar esos diferentes factores, esos diferentes elementos que yo tengo que evaluar, que tengo que verificar en cuatro grandes rangos. El mercado, un estudio técnico, un estudio financiero y un estudio legal y administrativo. Es decir, yo tengo que verificar que, por ejemplo, si yo quiero poner un producto en el mercado, pues que ese producto va a tener una clientela potenciable, ¿no? Que van a existir compradores, que van a existir personas interesadas en adquirir el producto que yo voy a ofrecer dentro del sector, porque simplemente si no existe ese mercado, si no existen esos compradores, pues simplemente yo para qué voy a realizar ese proyecto, yo para qué lo voy a ejecutar si en realidad no existe un público objetivo, ¿no? En segundo lugar, tengo que verificar todos los aspectos técnicos de realización del proyecto. En este caso yo tengo que validar que pues efectivamente yo cuento con la herramienta tecnológica, tengo con los recursos materiales, cuento con el conocimiento, cuento con la capacitación del personal humano, cuento con los procesos adecuados para poder ejecutar actividades que me permitan desarrollar ese proyecto, ese producto o ese bien final que yo quiero alcanzar, ¿no? Porque yo tampoco debo elaborar un proyecto si yo no cuento con los elementos asociados y adecuados
para poder alcanzar ese resultado final que quiero. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pertenezco a una organización que se dedica a realizar tractores acá en Colombia y yo quiero entonces involucrarme en un proyecto que la empresa pueda llegar a alcanzar a producir vehículos eléctricos, pues yo tengo que primero verificar si yo cuento, por lo menos en mi sector, en mi entorno de industria, si yo cuento con esos recursos, si cuento con esa tecnología oportuna para poder desarrollar ese tipo de productos dentro del mercado, y también si existe, como eso les mencionaba, el mercado potencial de compradores que estuvieran ansiosos de adquirir ese tipo de productos. Este es un elemento fundamental. El estudio técnico me aterriza sobre la capacidad real que yo tengo para afrontar esos retos, para afrontar esas necesidades y esos requerimientos que yo he identificado y hacia los cuales yo quiero dirigir los productos y los objetivos de mi proyecto. Entonces el estudio técnico me resume básicamente las condiciones necesarias para poder ejecutar y realizar un proyecto, pero me aterriza las capacidades y competencias actuales y reales con las cuales yo cuento y me puede establecer o me permite identificar si existe una diferencia entre las competencias y capacidades deseadas y las reales. Por otro lado, encontramos el estudio financiero. Comúnmente nosotros identificamos que ese es el determinante, ese es el estudio que realmente me permite identificar si realmente un proyecto es viable, porque me permite claramente previamente desde el punto de vista monetario identificar si ese proyecto me va a generar utilidades o si me va a generar pérdidas. En realidad, desde todos los estudios de factibilidad se puede determinar si un proyecto va a ser útil o no. ¿Sí? Desde el primer ejercicio de validación del mercado, yo puedo identificar si ese proyecto se puede realizar o si tengo que rechazar la idea de realizarlo. ¿Sí? Si yo identifico desde el momento en que realizo el estudio de mercado que no existe un mercado potencial o que las expectativas que se tiene ese mercado son superiores a las que yo puedo llegar a alcanzar a partir del estudio técnico, yo desde esos dos apartados previamente puedo rechazar la idea de ejecutar el proyecto. Pero si bien el estudio financiero por su parte se encarga de reunir todos los aspectos de tipo monetario que resumen también o que son resultado de los estudios de los otros tipos de estudios, es decir, el de mercado técnico y administrativo, y me permiten realizar una evaluación monetaria para identificar si todos esos ejercicios, todos esos esfuerzos que yo voy a ejecutar en el desarrollo del proyecto, pues efectivamente me generan una utilidad o me generan un beneficio para la organización o para el equipo humano que va a desarrollar el proyecto. Acá entonces lo que nosotros realizamos o lo que se ejecuta es a partir de una proyección en los ingresos, en los egresos que va a tener el proyecto, poder identificar cuáles son las utilidades en cada uno de los periodos en los cuales se va a ejecutar el proyecto. Recordemos que uno de los elementos determinantes para definir el concepto de proyecto y que da las características de un proyecto es el plazo, ¿no? Recordemos que esos tres elementos eran el objetivo, el presupuesto y el plazo. Acá entonces nosotros dentro del plazo verificamos que efectivamente se esté cumpliendo el presupuesto establecido para la ejecución del proyecto y además estemos validando que el mismo nos va a generar algún tipo de utilidad. Y por último encontramos el estudio de viabilidad legal y administrativo. En este aspecto nosotros nos encargamos de validar que el sistema social o la organización que quiere ejecutar el proyecto pues cuente con todos los aspectos de términos estructurales, de procedimientos legales que estén acordes a las necesidades de ejecución de ese proyecto, es decir, que yo cuente con toda la estructura organizacional adecuada para ejecutar el proyecto, que cuente con unos procedimientos adecuados, definidos y estandarizados para ejecutar el proyecto, y de igual manera que cuente con todos los aspectos de tipo normativo y legal que cumplan los requerimientos del mercado en el cual yo estoy actuando, ¿no? Recordemos que existen algunas normas y leyes en los diferentes mercados en los cuales yo puedo desarrollar mis actividades que establecen requerimientos mínimos para asegurar la protección de consumidores, la protección también de empleados y así establecer un desarrollo adecuado de todas las funciones empresariales que se desarrollan en ese sector económico. Es decir,
existen normatividades que protegen a los consumidores en el desarrollo de mis especificaciones de los productos o servicios que yo quiero ofrecer, pues debo cumplir con esas especificaciones mínimas legales. Y también, por ejemplo, en términos de estructura organizacional, pues se establecerán algunas normatividades y leyes que protegen a los trabajadores que contrate la organización, y por ese lado, en este estudio legal y administrativo también se encarga de verificar que esos elementos normativos se cumplan a cabalidad. Bien, entonces tratemos de verificar para qué sirven estos estudios de factibilidad. Estos estudios de factibilidad nos permiten identificar qué proyectos realmente son factibles, qué proyectos realmente nos van a permitir generar utilidades para la organización. Nos permite también rechazar o eliminar cualquier tipo de proyecto que por ahí no es viable para la empresa, ¿no? Por el ejemplo que les coloqué, si yo tengo la idea de un proyecto en el cual se tiene que incurrir o se tiene que dar uso de una tecnología de un alto costo, una tecnología que no es de acceso fácil en el mercado o en el país, pues simplemente de manera previa yo ya puedo hacerme una idea a que la ejecución de ese proyecto no va a ser posible. También nos permite planear de manera adecuada los recursos, ya al conocer cuáles van a ser los aspectos en términos de requerimientos de los clientes, al conocer cuáles van a ser los aspectos en términos funcionales del proyecto, puedo planear de manera adecuada cuál va a ser la utilización de los recursos que yo tengo organizacionales, recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, para poder conseguir los mejores resultados con la optimización de la utilización de dichos recursos. También nos permite también aterrizar cuáles son los resultados reales que puede llegar a alcanzar ese proyecto a los diferentes interesados en el mismo, es decir, al personal que va a ejecutar el proyecto, a quienes financiaron el proyecto, a los consumidores de los resultados del proyecto y a quienes van a liderar desde una perspectiva estratégica el proyecto, es decir, nos permite tener una conciencia real de cuáles son los resultados que puede llegar a alcanzar realmente ese proyecto. ¿Qué objetivos entonces tienen los estudios de factibilidad? Determinar la factibilidad de todos los aspectos asociados al proyecto, técnico, mercado, legal, administrativo y financiero. Nos permite conocer realmente al detalle cuáles serán los problemas o las problemáticas a afrontar con la ejecución del proyecto. Recordemos que uno de los elementos del proyecto es determinar correctamente el objetivo del proyecto, y este objetivo del proyecto se da también a partir de conocer el mercado, ¿no? Ese primer aspecto que yo les mencionaba era realizar un estudio de factibilidad del mercado. Más allá de conocer que existe un mercado potencial, que existe un número de clientes posibles que pueden adquirir mi producto, pues yo también tengo que identificar qué características tienen esos consumidores, qué gustos tienen esos consumidores, qué características socioeconómicas tienen los mismos, ¿sí? Tengo que tratar de conocerlos al máximo para diseñar las diferentes estrategias que yo debo implementar para que ellos adquieran ese producto que yo voy a ofrecer. Además de eso, también puedo identificar puntualmente cuáles son las necesidades en relación al producto que yo voy a ofrecer, ¿no? Si ellos, por ejemplo, em, están interesados en adquirir un producto, por ejemplo, un vehículo eléctrico, cuáles son realmente las necesidades que tienen en relación a la utilización de ese tipo de productos, ¿no? Tengo que tratar de identificar puntualmente y minimizar cuáles son esas necesidades y esos requerimientos que tienen esos clientes potenciales para mi empresa, para a partir de allí, de esos requerimientos, establecer objetivos que van a desarrollarse y van a planearse dentro del estudio técnico del proyecto. Bien, entonces, el primero de esos elementos, como se los he mencionado, es el estudio de factibilidad de mercados. Básicamente, el estudio de factibilidad de mercados nos permite identificar ese nicho de potenciales compradores que puede llegar a tener mi producto, que puede llegar a tener mi proyecto, el bien o servicio que yo quiero ofrecer dentro del mercado. Acá existe muchas metodologías
posibles para lograr identificar esas características. Vamos a poder desarrollar estudios de mercado, vamos a poder desarrollar focus group, vamos a poder desarrollar entrevistas a consumidores. La idea es, a partir de identificar puntualmente cuáles son esos clientes potenciales, lograr minimizar cuáles son esas características puntuales en cuanto a los productos que ellos están buscando en el mercado, ¿no? Recordemos que muchos de los objetivos que se establecen en los proyectos de muchas organizaciones están dados a partir de identificar una característica en insatisfacción por parte de muchos consumidores respecto a los resultados o respecto a las funcionalidades que tiene un producto, ¿no? Por ejemplo, cuando identificamos que el mercado se encuentra insatisfecho con el producto, con una marca de producto de champú en particular, pues debemos tratar de identificar por qué esa organización, perdón, por qué ese grupo de personas se encuentra insatisfecho con ese producto que se le está ofreciendo. La idea es que a partir de encontrar esas necesidades, a partir de encontrar esos requerimientos, a partir de identificar esas características que están buscando los clientes, yo pueda transformar esos elementos que he identificado en objetivos que pueden desarrollarse y que se pueden alcanzar a partir de ese estudio técnico. Es decir, yo tengo que transformar esas necesidades en objetivos que debe alcanzar mi equipo de trabajo. Dentro del estudio de mercados, como se los he mencionado, yo trato de identificar características puntuales de esos consumidores. Voy a tratar de identificar su característica socioeconómica, voy a tratar de identificar los aforos hacia los cuales tiene la tendencia esos consumidores de adquirir esos productos. Es decir, si yo identifico que la mayor cantidad de mis consumidores están en la parte occidental de la ciudad, pues yo no voy a implementar un punto de venta en el suroccidente de la ciudad, porque básicamente allí no está el foco de mis consumidores, ¿no? Yo tengo que desarrollar o tratar de investigar todo este tipo de elementos para así desarrollar e implementar las diferentes estrategias y las diferentes acciones en pro de tratar de llegar de mejor forma a mis clientes, ¿no? Voy a tratar de identificar las distancias y vías de acceso, voy a verificar cuál es la competencia que existe dentro del área, ¿no? Puntualmente, pues es posible que existan ya algunas organizaciones que estén encargadas o estén orientadas a desarrollar ese tipo de productos que yo he tratado de realizar, pero que posiblemente lo realicen con otro enfoque, ¿no? Tal vez en términos de una ventaja que esté dada a partir de la funcionalidad del producto y no tal vez, por ejemplo, a partir del precio, que eso puede ser otra de las estrategias que yo pueda implementar para llegar de mejor forma a mis consumidores. Bien, una vez entonces yo he identificado las características y las necesidades de mi público objetivo, podré desarrollar otro tipo de actividades que ya estén orientadas más hacia determinar cuáles son las actividades que debo ejecutar para poder desarrollar un producto que les llame la atención a este tipo de consumidores. Esto lo realizamos nosotros en el estudio de factibilidad técnico. Como se los acabo de mencionar con anterioridad, en este estudio de factibilidad vamos a buscar determinar cuáles son los recursos necesarios que yo necesito para conseguir o para tratar de alcanzar ese resultado final que esperan los clientes. Es decir, voy a determinar cuáles son los recursos materiales que necesito, el recurso humano, la capacitación de ese recurso humano y también las máquinas o tecnologías necesarias que yo necesito para poder producir ese elemento final que buscan los clientes. A partir de identificar de manera detallada cuáles son de estos diferentes apartados que necesita el proyecto y que necesita la ejecución del proyecto, pues yo podré desarrollar y articular de mejor manera los diferentes procesos que se van a ejecutar dentro del proyecto. Recordemos que uno de los elementos también base y significativos del proyecto es que el mismo se ejecute dentro del tiempo establecido, que se cumpla el plazo. Entonces, para esto es un elemento muy importante el determinar de manera detallada, oportuna y de manera correcta los tiempos y los procesos que se van a ejecutar dentro de las actividades del proyecto.
Es decir, yo debo tratar de establecer cuáles son puntualmente los procedimientos que se deben ejecutar dentro del proyecto adecuados para conseguir ese resultado final. Y además de esto, tratar de definir de forma clara cuáles van a ser los resultados que yo puedo alcanzar a partir de la correcta utilización de esos recursos con los cuales yo he logrado identificar que cuento y tratar de definir cuáles son ese conjunto de actividades, ese orden lógico de actividades y esa cadena de valor importante que tiene el proyecto para poder alcanzar esos resultados que yo he definido. Entonces, dentro de este estudio de factibilidad técnico, voy a definir en primer lugar cuáles son las características puntuales que va a tener ese producto. Como se los digo, yo ya he identificado en el estudio de mercados cuál es la necesidad que tienen los consumidores, he identificado qué es el producto que ellos quieren o el servicio que ellos quieren, cuáles son las características que tiene ese producto final que ellos desean y a partir de eso pues lo transformo en objetivos que yo debo tratar de alcanzar en este estudio técnico. Y acá entonces yo voy a definir claramente cuál es la funcionalidad, las características que va a tener ese resultado final que yo deseo alcanzar. Voy a realizar una planeación de las actividades que voy a ejecutar, voy a realizar una planeación de los recursos con los cuales cuento, voy a establecer un elemento adecuado, un entorno adecuado y unas estrategias adecuadas para poder alcanzar esos resultados que yo deseo. Es decir, yo voy a organizar a mi equipo de trabajo, voy a designar las tareas de manera más científica. Para esto nos estamos devolviendo hasta las teorías clásicas de la administración por allá de Taylor y Fayol, desde donde a partir de un estudio científico yo defino cuáles son las actividades correctas que debe desarrollar un colaborador de la empresa para poder alcanzar ese resultado que yo le estoy proponiendo. Y entonces acá simplemente yo voy a poder establecer unos criterios asociados a la capacidad de producción que yo tengo, comparándola con esa demanda que yo he identificado dentro del estudio de mercado, la capacidad de producción, la capacidad también, o perdón, la proyección de compra que debe tener el proyecto para adquirir de igual manera los recursos necesarios para poder alcanzar esa cantidad de productos que se quieren ofrecer o que se van a poner a venta dentro del mercado. Luego de esto encontramos el estudio financiero. Este está relacionado con el ejercicio que ustedes han venido o están desarrollando en la actividad número 3. Por ahí recientemente he escuchado que algunos han ingresado a la sesión sincrónica, o eso me pareció, porque escuché por ahí un micrófono abierto. Me pareció fue Freddy, pero no sé si está en este momento conectado. Les iba a hacer el recordatorio porque pensé que había más personas en la sesión, nuevamente de los aspectos asociados a la actividad número 3, pero pues Diego ya me escuchó sobre lo que es la inversión inicial del proyecto. Este estudio de factibilidad financiera básicamente busca sintetizar em, todos los resultados en términos monetarios y financieros que tiene el proyecto. Todos los elementos que nosotros hemos visto hasta acá y junto el estudio administrativo y legal generan como resultado información, generan como resultado productos, genera como resultado diferentes elementos, pero también genera como resultado una información monetaria y financiera. Es decir, a partir del estudio de mercado yo puedo encontrar una proyección de ventas, puedo identificar cuáles serían los posibles ingresos de la compañía a partir de las ventas que realice mi empresa en ese mercado objetivo. Del estudio técnico yo voy a poder identificar los diferentes costos, ¿no? Puedo identificar cuál es el costo único de cada producto que yo realice, voy a poder identificar cuál es el costo de la mano de obra, o voy a poder identificar cuál es el material necesario, voy a poder realizar una proyección de compras de material. El legal y administrativo me va a aportar a mí cuáles son los gastos administrativos, cuáles son los diferentes gastos que va a tener la compañía en términos, por ejemplo, de contratación, de servicios, de arrendamiento. Y a partir de encontrar esos diferentes elementos, el estudio de factibilidad financiero simplemente sintetiza y resume todos esos aspectos para tratar de determinar o hacer una idea de si ese proyecto, desde el punto de vista financiero, es viable. Es decir, que cumplimos con uno de los elementos asociados a las características del proyecto
que es el cumplimiento de los presupuestos. Acá asociados a los estudios de factibilidad financiera vamos a encontrar diferentes conceptos como lo es el concepto de periodo de recuperación, que es un periodo que indica el tiempo que la empresa tardará en recuperar la inversión con la ganancia que genera el negocio, o la factibilidad financiera, que se calcula sumando los resultados netos del monto de inversión inicial hasta llegar a cero, y el valor actual neto, que es un elemento que ustedes deben tener en cuenta para la presentación de sus actividades, es tener en cuenta la variación que tiene el dinero frente al tiempo, ¿no? No es lo mismo lo que ustedes pueden comprar hoy con 10 millones de pesos a lo que podían comprar hace 10 años con 10 millones de pesos, ¿no? Por diferentes efectos macroeconómicos, el dinero pierde capacidad adquisitiva a medida que va pasando los años, a medida que va incrementando el tiempo, por, entre otras cosas, por ejemplo, a partir de la inflación, pero son diferentes características, diferentes aspectos macroeconómicos que genera esa pérdida adquisitiva frente al tiempo por parte del dinero. Entonces, estos estudios de factibilidad, como ya lo vamos a ver más adelante en los flujos de caja, permite identificar, resumir cuáles son los resultados monetarios de todo el proyecto y me permite identificar o hacer una primera punto de vista sobre las posibles ganancias, por eso las posibles utilidades que puede tener un proyecto a partir de su ejecución. Obviamente esto no es un elemento determinante, no es un elemento eh, que genere una síntesis definitiva de lo que va a ser el proyecto, porque recordemos que cualquier tipo de estrategia que yo pueda implementar en la ejecución del proyecto, cualquier modificación, cualquier acción de mejora, también puede mejorar esos resultados que yo he planeado previamente. La idea principal de eso de estudio de factibilidad financiera sería eliminar un proyecto que realmente genere o demuestre que las pérdidas son muy grandes y que tratar de alcanzar un punto de equilibrio, tratar de alcanzar una ganancia de utilidades es demasiado difícil, ¿no? Entonces, estos estudios de factibilidad financiera permiten dar una primera imagen de lo que son posiblemente los resultados financieros que tenga el proyecto, pero no son definitivos porque esos resultados definitivos están dados a partir de las diferentes estrategias que yo desarrolle y de cómo esas estrategias tienen impacto frente a los resultados que tiene el proyecto en su desarrollo dentro del mercado. Y por último, como se los mencionaba anteriormente, está el estudio legal y administrativo. Este estudio legal y administrativo es un estudio que se encarga de validar que pues efectivamente la estructura de la organización, la estructura del sistema que quiere ejecutar el proyecto pues cuente con todos los elementos normativos para el desarrollo del mismo, es decir, que cuente con toda la estructura procedimental, estructural, que cuente con todos los cumplimientos normativos en cuanto a la contratación, por ejemplo, de personal, en cuanto a requerimientos y cumplimiento de necesidades de los clientes y consumidores, y estemos dando total cumplimiento a la normativa en la cual yo voy a desarrollar mis actividades, es decir, al país en el cual yo voy a desarrollar mis ejercicios. Entonces acá tengo algunos aspectos a tener en cuenta: la planeación estratégica, los organigramas, la planificación de recursos humanos, el marco legal y fiscal, el aspecto laboral y ecológico, que son elementos a cumplir en el desarrollo de mi ejercicio del proyecto. Un elemento que no se los había mencionado, pero que es muy importante, el aspecto ecológico, ¿no? Recordemos que también en muchas ocasiones las actividades que yo vaya a desarrollar en un proyecto de emprendimiento pueden tener alguna implicación de tipo ecológico o medioambiental que genere algún tipo de afectación o que pueda llegar a generar algún tipo de afectación, ¿no? Entonces también a partir de este estudio legal administrativo yo tengo que identificar que cuento con el cumplimiento de esa normatividad y que en dado caso pues yo puedo desarrollar y establecer las diferentes actividades y puedo desarrollar las diferentes estrategias que me permitan a mí dar alcance a esos requerimientos normativos. Permítanme un minuto, por favor. Bien, vamos a adelantarnos un poco
hacia lo que es los momentos en los que se realiza la evaluación de los proyectos. Esto para hacer una claridad de lo que nosotros estamos hablando acá, es un ejercicio de evaluación previo a la ejecución del proyecto. Nosotros podemos evaluar un proyecto en cuatro momentos: antes de su ejecución, una evaluación dentro de la ejecución del proyecto, una evaluación después de la ejecución del proyecto y finalmente una evaluación de impacto del proyecto. Son cuatro tipos de evaluación distintos que se realizan a los proyectos. Una evaluación antes es como esta que les estoy mencionando, donde antes de nosotros realizar la ejecución del proyecto, antes de realizar las actividades, yo valido que pues efectivamente vale la pena, que efectivamente voy a poder generar una utilidad con el desarrollo del proyecto. Una evaluación dentro del proyecto serán todos los procesos de auditoría que me permiten a mí medir, que me permiten a mí identificar que estoy alcanzando esos resultados que quiero desarrollar con el proyecto. Recordemos que los tres elementos que yo tengo que evaluar es el objetivo, el plazo y el presupuesto. Y estos indicadores periódicos son los que me van a permitir a mí identificar que voy en el camino correcto y si es necesario desarrollar algún tipo de estrategia de mejora o algún tipo de estrategia correctiva que me permita a mí alcanzar esos tres aspectos que he determinado desde el principio de la ejecución del proyecto. Una evaluación después del proyecto, pues simplemente una vez cuando se haya realizado la ejecución de todas las actividades, yo voy a tratar de identificar que pues efectivamente alcancé lo que quería buscar, alcancé el objetivo del proyecto, cumplí con el plazo y cumplí con el presupuesto. Y por último, una evaluación de impacto. Y esto es una evaluación muy importante porque a partir de allí se han desarrollado diferentes productos, se han establecido grandes marcas en los diferentes mercados que han sido resultantes a partir de identificar que ese proyecto, ese producto que se puso en el mercado tuvo un impacto significativo en los clientes y no va a ser un consumo únicamente por un periodo de tiempo, sino que va a ser un consumo constante. Ejemplos de este tipo de impactos significativos por parte de un proyecto, por ejemplo, la cerveza. Ese ejemplo siempre lo coloco yo, la cerveza Club Colombia. Inicialmente como proyecto surgieron la cerveza Club Colombia roja y después la negra, si no estoy mal en ese orden fue. Eh, Antes solamente existía la cerveza Club Colombia tradicional, que después le colocaron la marca dorada, ¿sí? Para hacer una diferenciación con las demás, pero esa era la Club Colombia tradicional, ¿no? Y como parte de un proyecto surgió la idea de solamente en unas épocas del año, creo que era en los diciembre, que colocaron como proyecto la Club Colombia Roja, tuvo un impacto significativo, un impacto importante dentro del mercado y se quedó. Lo mismo pasó después con la Club Colombia Negra, que tuvo un impacto muy beneficioso. Y después de esto, pues pueden ustedes identificar que no siempre sucedió así, sino que han surgido otro tipo de marcas también por parte de Club Colombia que no se han mantenido, sino que también identifican que tienen un impacto importante, pero que no es un impacto realmente que llegue a significar que ese producto se puede vender de manera constante o permanente dentro del mercado, sino que es mucho más oportuno venderlo en algunas épocas del año exclusivas. Así ha surgido, por ejemplo, la Club Colombia Oktoberfest o la Trigo o la Siembra, que han sido marcas o proyectos que han salido al mercado, que han tenido un impacto medio, por lo tanto no se han mantenido permanentemente dentro del mercado. Bien, por último, porque ya estamos por alrededor de las 40 minutos de la sesión sincrónica, tiempo que no se los mencioné al inicio, pero la idea era tardarnos de 40 a 50 minutos. Voy a hablar de lo que son los flujos de caja que nos permiten sintetizar cuáles los ingresos y cuáles son los egresos que va a tener un proyecto y a partir del mismo calcular las utilidades que puede tener cada uno de los periodos que se va a ejecutar un proyecto. En el ejemplo que ustedes están desarrollando, que habla, perdón, puntualmente en primer ejercicio de flujos de caja, ustedes pueden identificar unos ingresos. Esos ingresos están dados a partir de las operaciones que tenga la organización, es decir, una proyección de ventas, una proyección de prestación de servicios que tenga ese proyecto en particular.
Algunos me preguntaban, profe, es que hay una organización que tiene em, arrendamiento y hay otra que tiene publicidad y qué hacemos con esa información, esta organización lo tiene, esta no, lo tomamos como gasto. Estos son ingresos adicionales. Por eso les digo que ustedes deben complementar muy bien el ejercicio que realicen dentro de las conclusiones. Yo espero que el ejercicio más robusto que ustedes desarrollen en esa entrega sean las conclusiones. Ustedes pueden colocar esos ingresos por utilidad como ingresos adicionales, pueden que no los coloquen, ¿sí? Lo que yo espero es que ustedes eso me justifiquen la acción que realicen dentro de las conclusiones. Que me digan, profe, yo acá coloqué que la empresa va a arrendar eh, su capacidad a otra empresa para aumentar sus ingresos. Bien, me parece bien y me lo justifican ahí, me mencionan por qué les pareció oportuno tomar esa decisión en pro de optimizar el proyecto. Como se los menciono, esos resultados que uno ve en estos estudios de factibilidad financieros no son resultados definitivos, sino que son resultados que se pueden optimizar a partir de las diferentes estrategias, de las diferentes acciones que yo implemente dentro de un proyecto. Como se los he mencionado, por ejemplo, si ustedes toman cualquiera de los dos proyectos y hace el cálculo, pues sería muy difícil en realidad para cualquier financista de estos proyectos aprobar el mismo, porque a partir netamente de las operaciones, de las actividades de operación de esos proyectos, pues requerirán de una inversión muy grande para en realidad después cuando ustedes hagan el cálculo del valor presente neto, pues generar una utilidad realmente como baja, ¿no? Digamos como a términos de ejemplo, imagínense ustedes invertir 1.000 millones de pesos para generar una utilidad al final de 10 años de 30 millones, pues no es como muy viable o tal vez no sería como muy oportuno invertir tanto dinero para generar una utilidad tan baja, ¿no? Entonces, esa optimización de esos proyectos y esos resultados financieros está a partir de la optimización que pueda realizar precisamente la persona que se encarga de gestionar el proyecto, a partir, por ejemplo, de colocar un objetivo en proyección de aumento periódico de los ingresos que tiene la compañía, a partir, por ejemplo, de crear una nueva área de trabajo que se va a encargar de únicamente conseguir nuevos eh, consumidores, perdón. También, por ejemplo, a partir de arrendar la flota actual a otras empresas para que realicen sus operaciones logísticas, como por ejemplo también utilizar su flota o sus tráileres para poder generar publicidad y así aumentar el ingreso que tiene la compañía. Así, a partir de esas estrategias, a partir de esas acciones, se van a optimizar los resultados que tenga cualquier tipo de proyecto. Esto es lo que yo espero que ustedes me mencionen o algo por el estilo que me mencionen dentro de las conclusiones del ejercicio, que me mencionen el por qué tomarían X o Y decisión para optimizar el proyecto, de si aceptarían X o Y proyecto por tal razón y si alguno de los dos proyectos ustedes lo aceptarían siempre y cuando se ejecuten o se realicen algunas actividades de optimización. Bien. Estos conceptos de punto de equilibrio son conceptos que pues para algunos de ustedes ya tendrán conocimiento. Es el momento en el cual nosotros podemos realizar un equilibrio entre los ingresos y los egresos que tiene la empresa. Es decir, ya es el punto a partir del cual nosotros podemos proyectar que los ingresos van a generar utilidades para la compañía. La idea es que precisamente nosotros tratemos también de identificar ese punto de equilibrio en el proyecto que ustedes están evaluando, que tratemos de, a partir de diferentes actividades, de diferentes acciones, lograr identificar cómo ese proyecto va a generar utilidades, como a partir de diferentes acciones esos proyectos que les he planteado en esa actividad pueden optimizarse y alcanzar resultados deseados. Por último son los conceptos de valor presente neto y tasa interna de retorno. Estos conceptos también están asociados en el ejercicio que ustedes van a realizar. Estos aspectos yo los explico en el cálculo de el ejercicio explicativo que encuentran ustedes dentro del material de estudio. Realmente la explicación matemática del cálculo es un ejercicio realmente largo que, como se los he mencionado anteriormente,
no les genera a ustedes ningún aporte significativo más allá de conocer cuál es la estructura matemática, que ustedes pueden consultar, como ya se los he mencionado, en diferentes apartados. La idea es que ustedes aprendan a identificar realmente cuáles son estos dos elementos, cómo se calculan. La tasa interna de retorno permite evaluar la reinversión de los productos generados dentro del tiempo de ejecución del proyecto, y el valor presente neto nos permite identificar cuál es el valor real que va a tener la utilidad general del proyecto, sin tener en cuenta, como se los he mencionado, la variación del dinero que tiene frente al tiempo. Como se los dije hace un instante, cuando ustedes realicen ese ejercicio de cálculo de valor presente neto, podrán identificar que para ambos ejercicios em, la em, inversión inicial es muy alta en comparación a la utilidad que muestra realmente el valor presente neto al momento cero de ejecutar el proyecto. Un aspecto más, una pista más para cuando ejecuten o cuando realicen ese proyecto, es que el valor presente neto da positivo, ¿no? Algunos también me han generado inquietud, me han generado preguntas sobre que el valor presente neto les da negativo o que los flujos de caja les da negativo. No, en ninguno de los casos da negativo, siempre son aspectos que da positivo. La tasa interna de retorno es otro tema distinto, pero lo que son los flujos de caja proyectados y lo que es el valor presente neto son aspectos que deben dar positivos. Bien, lo último que me queda por mencionar es dar el espacio para que realicemos o que realicen ustedes preguntas, porque realmente ya tengo a las 10 de la mañana otra sesión sincrónica. Entonces, bien, ¿cuál es tu duda, Juan Diego? Sí, Juan Diego, la inversión inicial, como se los mencioné al inicio de la sesión sincrónica, para cada uno de los proyectos será el costo de compra de cada empresa más el costo de renovación de flota de cada una de las empresas. Esa es la inversión inicial que va a tener cada proyecto. Es decir, ustedes no deben tener en cuenta ni el costo de renovación de flota ni el costo de compra en ninguno de los flujos de caja, en ninguno de los periodos. El costo de renovación de flota y el costo de compra únicamente hacen parte de la inversión inicial cuando vayan a realizar el cálculo del valor presente neto. Bien, es decir, en cada uno de los periodos que ustedes van a realizar el flujo de caja, no deben tener ahí en cuenta ni como costos ni como ingresos esos datos de costo de renovación ni el costo de compra. Vale, perfecto. Marisol, que estás también conectada en este momento a a la sesión, ¿tienes alguna inquietud? Vale, perfecto. Bueno, a todos aquellos que vean posteriormente la sesión sincrónica, les recuerdo que cualquier tipo de duda, inquietud, me pueden consultar por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto responderé sus preguntas. Em, Les recuerdo el tiempo de presentación de la actividad es el próximo lunes. Si van a realizar sus inquietudes, pues por favor realícenlas con tiempo. Tengan en cuenta que mi jornada laboral va a estar el día sábado al mediodía. Si ustedes me escriben el día domingo y este ejercicio ya tuvo o ha tenido 2 semanas de tiempo para que ustedes lo desarrollen, pues si esperan hasta última hora para presentar sus inquietudes, pues creo que no es el tiempo más oportuno para poder apoyarlos. Les agradezco a Juan Diego y a Marisol por conectarse en este momento a la sesión sincrónica. Nuevamente les recuerdo a quienes vean la sesión posteriormente en el video, pueden enviar sus inquietudes, sus preguntas por medio del correo electrónico de la plataforma. Muchas gracias y pues hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.